La historia de toda la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, comienza a burgueses y proletarios. Entonces, el primer capítulo del manifiesto del Partido Comunista comienza justamente definiendo lo que es la lucha de clases. Y la lucha de clases será definida como el motor de la historia. Es decir, que a lo largo de todo el proceso histórico de la humanidad, la contradicción entre fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción se ha resuelto justamente a través de la lucha de clases. Por eso es que la lucha de clases es el motor del proceso histórico, porque cuando las fuerzas productivas llegan a un estado en el cual las viejas relaciones sociales se vuelven un freno para su desarrollo, entonces produce el hecho revolucionario que transforma la sociedad. Y eso habrá pasado desde la visión de Marx desde siempre, ¿no? Es decir, desde que existen clases, desde que existe propiedad privada, pues siempre ha existido este proceso de lucha de clases. Y va mencionando las diferentes etapas de la historia en la cual va sucediendo justamente esto, ¿no? Los patricios y los plebeyos, los señores feudales y los siervos, y finalmente los burgueses y los proletarios. La burguesía nace justamente dentro de este proceso de lucha de clases y se hace con el poder a raíz de las revoluciones burguesas entre el siglo XVI y el siglo XIX. La burguesía, ¿no es cierto?, a raíz del descubrimiento de América generará un mundo de fuerzas productivas más o menos a su imagen y semejanza, el mercado mundial, el desarrollo de la maquinaria, va constituyendo la sociedad burguesa que genera fuerzas productivas que ya no estaban acorde con el desarrollo de las relaciones sociales del régimen feudal. Por eso se producen las revoluciones que permitirán que la burguesía se convierta en la clase dominante. Y justamente ese desarrollo de la clase burguesa va generando sus instrumentos sociales para permitir que estas fuerzas productivas vayan en consonancia con ese desarrollo, como por ejemplo el Estado, ¿no? Que es la junta que administra los negocios comunes de la burguesía, o como las leyes, que no son otra cosa que los intereses de la clase dominante como legislación de los diferentes estados. Y que la burguesía, a medida que va desarrollándose, necesita que estas formas sociales sean bastante dinámicas, porque la burguesía es una clase muy revolucionaria en la historia. La burguesía es una clase que genera justamente una producción que nunca antes se había visto, a raíz de justamente el descubrimiento de la maquinaria, de los viajes, de la colonización de toda la tierra. Se vuelve una clase muy dinámica y poderosa, y por eso es que la burguesía va generando todo un proceso que luego es incapaz de contener. Y al mismo tiempo que genera esta sociedad de hiperproducción, de gran desarrollo, de una producción nunca antes vista en la historia, genera justamente lo que Marx llama sus propios sepultureros. Porque para que esta maquinaria fuera a funcionar, la burguesía necesita del obrero, necesita de la mano de obra, necesita del proletario moderno. Entonces el proletario surge como la contradicción inherente a la sociedad capitalista. La sociedad capitalista florece, se desarrolla. La burguesía es una de las clases más revolucionarias de la historia, pero justamente porque tiene al proletariado que le permite justamente ejercer el proceso de producción. Entonces, esa producción que se va realizando desde lo que es el trabajo en las fábricas por la clase proletaria hace que realmente el medio social burgués se vuelva un medio sumamente dinámico y creciente. Y ese medio que está creciendo, que se desarrolla muchísimo, que está siempre en constante revolución, llega un momento en que también choca con las fuerzas productivas. Porque las fuerzas productivas de la burguesía, esas fuerzas que se desarrollan incansablemente, en un momento ya están mucho más desarrolladas que la sociedad burguesa, y entonces los proletarios se convierten en la única clase que puede generar nuevas relaciones sociales que den cabida a las nuevas fuerzas productivas que la misma burguesía genera. La crisis de la sociedad burguesa es la crisis de sobreproducción. Nunca antes de la historia se ha visto esto, dice Marx. Es decir, que una sociedad produzca tanto, pero que justamente produzca tanto que no pueda consumir los frutos de su propio trabajo. Por eso la clase obrera aparece como la clase que va a acabar justamente con esta sociedad burguesa. Entonces, el proletariado, ¿no es cierto?, de todas las clases que se enfrentan con la burguesía, porque muchas clases se enfrentan con la burguesía, es la clase más específica dentro de esta lucha de clases. Porque el proletariado contiene dentro de su modo de vida ya formas diferentes de desarrollo social, formas alternativas justamente de relaciones sociales de producción. Y estas relaciones sociales de producción que surgen en el proletariado están caracterizadas por la eliminación de la propiedad privada. La burguesía, a lo largo de la historia, ha ido eliminando la propiedad privada. La fase de desarrollo burgués se caracteriza justamente por una gran eliminación de la propiedad privada. Y esta propiedad privada, que ha sido eliminada para la gran mayoría de la población y solo se conserva para un grupo minoritario de ella, es justamente esa propiedad privada que el proletariado en una revolución va a terminar. El proletariado, que es la propia clase, la clase trabajadora, la que surge del proceso de desarrollo industrial, la que a medida que la industria va creciendo, también va creciendo, volviéndose numerosa, llenando todo el planeta, convirtiéndose en una clase muy grande, universal, nunca antes vista en su fuerza numérica, será justamente la clase que va a destronar a la burguesía como clase dominante.
Entonces, todas estas fases generales del proceso de desarrollo, como Marx dice, tienen que ver con lo siguiente. Las fuerzas productivas se desarrollan y cuando están demasiado desarrolladas tienen que romper la cadena de las viejas sociedades, es decir, de las viejas relaciones sociales de producción. La burguesía fue una clase muy revolucionaria que revolucionó las fuerzas productivas, tanto que Marx dice se convierte en un brujo que no puede controlar sus propios hechizos. Y justamente eso que ya no puede controlar les lleva a esta contradicción de la crisis de sobreproducción que hace que el proletariado se vuelva la clase del porvenir. El proletariado que surge justamente de la industria, que también es sobreproducido por la industria burguesa, que es la clase que siempre está desarrollándose, es el producto específico del capitalismo. Y por eso es la única clase que tiene en sus propias condiciones de vida la posibilidad de acabar con la propiedad privada. El papel del proletariado en la historia no está determinado por un tema individual o por un tema subjetivo, sino por un tema histórico. Y ese tema histórico que nosotros estamos siendo testigos, que estamos viendo, es que el proletariado terminará por imponer sus relaciones sociales de producción sobre las viejas relaciones sociales burguesas para permitir nuevamente un gran desarrollo de las fuerzas productivas y nuevamente generar, ¿no es cierto?, que las viejas relaciones queden en la historia, sean enterradas por el proceso social y surjan nuevas relaciones que serán justamente las relaciones socialistas.